Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, analista en medios de comunicación. Don Raúl, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. El gusto es mío, Jaime. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, don Raúl, primero, ¿qué decir de lo que nos enteramos el día de ayer y de la cantidad de información que fue vulnerada por este grupo conocido como Guacamaya, un grupo que también ha vulnerado a otros países, a otras secretarías de la defensa, ministerios de seguridad? ¿Qué significa todo esto, don Raúl? Y luego yo ya me pasaría al segundo tema, la manera en la que se trató hoy en la mañanera. Pero primero, ¿cómo ve todo lo que puede estar vulnerable en la información que pues se tiene en ese momento a disposición de medios de comunicación? Bueno, yo creo que eso confirma la ya conocida fragilidad de la información que se encuentra en contenidos, en reservorios de carácter digital. Todo lo que hacemos en línea, pero también casi todo lo que hacemos de manera digital, en discos duros, en nuestros teléfonos, en cualquier dispositivo de esta índole, eso se quiere ser conocido por otras personas y a veces se nos olvida, y lo peor es que a veces se nos olvida a autoridades encargadas de asuntos tan delicados y tan estratégicos como son las autoridades militares de nuestro país. El descargo de la Secretaría de la Defensa se podría decir que no fue la única, como usted mismo dice, también los ministerios de Defensa y diversas corporaciones militares de El Salvador, de Colombia, de Perú, de algún otro sitio, de Chile, fueron hackeados en los días recientes en lo que parece ser una acción concertada, una acción muy bien planeada, una acción que requiere de cierta experiencia en el hackeo informático, pero también es una acción que aprovecha las debilidades en la protección de estos asuntos. Todo esto es lo que nos confirma esta filtración que se dio a conocer el día de ayer y que resulta del activismo de un grupo, por supuesto, anónimo, de hackers, es decir, especialistas informáticos que utilizan su consentimiento para extraer de manera ilegal esta información y que posiblemente contribuyen al conocimiento de asuntos del interés público que hasta ahora estaban ocultos al conocimiento de sus respectivas sociedades. Es enorme la cantidad de información que puede haber. Anoche Carlos Loret se refería a unos cuantos de los millares de documentos que se encuentran en reservorios digitales, que se encuentran en línea a disposición de periodistas e investigadores por parte de este grupo llamado Guacamaya. 6 terabytes de documentos. En una computadora de buena calidad cabe medio terabyte de información. Algunas ya más sofisticadas tienen 1 terabyte. Yo aquí en la computadora de casa, Jaime, ¿sí? Tengo en medio terabyte cerca de, y ni siquiera lo utilizo todo, cerca de 200,000 archivos. Uf, sí, es una locura. Yo veía una página de una red, en la red social Twitter, no sé si es el dominio claro de ellos o no, decía, eso equivale, 6 terabytes de información, equivalen a 36 millones de documentos PDF, 1.5 millones de fotos o 3,000 horas de video. Eso es lo que, de ese tamaño sería, ¿no? Depende de la cantidad de bytes que tenga cada información, pero son, sin lugar a dudas, centenares de miles de documentos que habrá que ver, que revisen los grupos de periodistas que tengan acceso a estos bancos de datos. Es una enormísima filtración de la que nos va a dar mucho tema para comentar y que por lo pronto permite reconocer, insisto, que no hay sistema informático a salvo, por lo general, de infiltraciones y también que hubo cierto nivel de descuido. Ya están circulando también en algunas cuentas de Twitter, por ejemplo, datos de cómo ha caído el presupuesto para asuntos informáticos en el gobierno federal y específicamente en la Secretaría de la Defensa. Exacto. Don Raúl, una acción como esta o con estas características, ¿qué busca? Hemos visto lo que sucede en grandes potencias, con Wikileaks, ahorita que fue tan llevado y traído el tema de Julian Assange en los últimos días. Esto no es solamente en México. ¿Qué buscan estos grupos? Busca notoriedad y busca, desde el punto de vista de esos grupos, escarmientos. Son grupos que están, particularmente que se hace llamar Guacamaya, es un grupo que está en contra
de los gobiernos de América Latina, que está en contra de lo que ellos llaman las oligarquías, que está definitivamente en contra de los ejércitos y que se queja de represiones por parte de las Fuerzas Armadas en diversos países de América Latina, y que para darle un escarmiento a estos ejércitos infiltra sus sistemas informáticos. No es un problema solo de México, es una acción que, insisto, está ocurriendo en media docena al menos de países de América Latina, a partir de una ideología maximalista que cuestiona el sistema político vigente. Son grupos que buscan, insisto, notoriedad, porque todo eso es propaganda para ellos, y que buscan desde su perspectiva castigar a las Fuerzas Armadas. Lo que logran es desde luego mucha visibilidad y preocupación y reclamos a la falta de precaución de los gobiernos y los ejércitos, y posiblemente, como ya ha sucedido en otras filtraciones famosas en el mundo, cuando se han conocido documentos que estaban fuera del escrutinio público, lo que logran es que se conozcan asuntos que han permanecido en secreto. Por ejemplo, ya supimos que el presidente López Obrador está y ha estado más enfermo y en situaciones de mayor riesgo de lo que de lo que nos ha informado el propio presidente y el gobierno. Este ya es un asunto que ya conoce la sociedad mexicana, y seguramente como estos habrá otros temas que se irán develando en los siguientes días y semanas. Don Raúl, estamos platicando con Raúl Trejo del Arbre. Don Raúl, desde su experiencia y conocedor de los medios de comunicación, la manera en la que hoy atendió el presidente esto, porque es una crisis al interior de su gobierno y al interior de la ciberseguridad de su gobierno, ¿fue adecuada? Fue un intento, porque esto seguramente será de larga data, don Raúl. Con 6 teras se tendrá mucha información disponible. Y se necesitarán semanas enteras para revisar esa información. Yo creo que es una respuesta a la que dio el presidente ajustada a su estilo. El presidente no reconoce errores suyos, se burla de quienes le señalan faltas, es un gobernante incapaz de cualquier autocrítica, y bueno, respondió con gracejadas y puso una melodía musical y dijo, eso sí, tuvo que reconocer que está enfermo, y eso ya lo sabíamos, pero ese reconocimiento fue forzado por la contundencia de la revelación que se difundió desde la noche anterior. Respondió como es él, con escasa responsabilidad, con cierto histrionismo, y tratando de disminuir el efecto público de este asunto. En otros lugares de América Latina, este asunto ha causado crisis fuertes. Se hablaba de la renuncia de una ministra en Chile, se hablaba de ajustes de cuentas importantes en el gabinete en El Salvador. Don Raúl, en el caso no estamos en otras circunstancias. ¿Me permite brincar el corte comercial que entra de manera automática y regresamos para cerrar este tema? Sí, por supuesto, con gusto. ¿No? Sociedades. Don Raúl Trejo del Arbre es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Raúl Trejo del Arbre, ¿es un antes y un después en esta administración y en la historia política mexicana? Ya déjenme irme un poquito más para allá. Lo que ocurrió el día de ayer y de lo que vamos a estar enterándonos de aquí en adelante. Todavía no sabemos. Es altamente posible que sí. Depende de la índole de las revelaciones en estos documentos, depende de lo que puedan trabajar los periodistas que los revisen para darles contexto. No basta con tomar documentos y publicarlos, es preciso autentificarlos, corroborar si se ajustan o no a la realidad, ubicarlos en el entorno de cada información, pero por lo pronto lo que revela esta filtración es cierto nivel de descuido de las autoridades, y nos recuerda, esto sí se puede documentar, el enorme desprecio que ha habido en la actual administración por lo que podríamos llamar la cultura cibernética. El presidente López Obrador ha estado en contra, fíjense, de que haya computadoras en las oficinas públicas, y desde luego está en contra de que se actualice la renovación del parque informático y de que se gaste en asuntos que a él resultan tan extraños como los softwares para proveer de protección a los equipos de cómputo. Bueno, esto es una expresión en parte de ese descuido, y yo creo que si alguna lección por lo pronto tiene para el país es la necesidad de no desatender a la informática, a las computadoras, a la red de internet, tanto para extenderlas entre la población como para
proteger los documentos que meriten ser reservados. Entiendo que lo ven como un gasto más que como una inversión, ¿no? Lo hemos visto con la propia Petróleos Mexicanos, ¿no? En su momento, don Raúl, por último, la sensibilidad de la información. Hoy sí nos enteramos de algo muy sensible y que debe de ser de la opinión pública, del conocimiento de la opinión pública, del estado de salud de su presidente. Debe de ser un tema de seguridad nacional, sí, pero también de total transparencia. Nos enteramos de lo que ocurrió en enero, por ejemplo, pero también en temas tan sensibles y delicados que ahorita que hemos hablado y que hemos escuchado, por ejemplo, de el informe de Ayotzinapa testado y no testado, toda la información que está aquí, estamos en el peor de los mundos. Ahora el medio de comunicación fue el que tuvo que testar la información para no poner en riesgo los nombres que ahí se divulgaron, que ahí se conocieron. Si eso cae en otras manos, Raúl, ahí sí, cuidado. Sí, inclusive esta información está disponible en un portal que se dedica a difundir filtraciones informáticas. Los que administran ese portal no fueron los que obtuvieron esta información, a ellos se la proporcionaron y la han puesto en línea con una condición. Dicen que solo van a ofrecer password para acceder a esta información a periodistas e investigadores, justamente porque dicen es una información que no está testada, de la cual no están suprimidos, no están borrados o tachados datos personales, nombres de individuos, domicilios, etcétera, etcétera. Es una información en crudo, original, tal y como circuló en correos electrónicos y otros documentos de las autoridades militares. Entonces, por eso es pertinente que esta información sea revisada primero por periodistas profesionales. Y el otro asunto que se confirma es que la salud de nuestros gobernantes, comenzando por el presidente en el caso de México, es de interés público. No es un asunto de índole solo personal, no es un asunto que tenga que estar reservado por consideración a la privacidad de los gobernantes. Nos interesa a todos, nos afecta a todos y por eso pues es pertinente que se conozca la salud del presidente y es interesante que se confirme que no nos han dicho toda la verdad, ni el presidente ni sus voceros a la hora de hablar de la condición de salud del licenciado López Obrador. Pues don Raúl Trejo del Abre, de verdad siempre es un privilegio